¿sí? Vimos por allá pues las herramientas que podríamos llegar a utilizar, Multisim, Proteus, Tinkercad. De pronto tocamos un poquito más la parte de Tinkercad a estas alturas porque iba a ser un poco más interactiva para ustedes, ¿sí? Y tocamos ahí de forma regular los circuitos básicos directamente, los que quedaba pendiente, ¿sí? No habían comentado. La parte de tiendas, la parte de lo de los kits, que bueno, hablábamos un poco de ello. Por ahí con el otro grupo ya incluso un compañero dijo, no, profe, la mayoría lo vamos a comprar y encontraron ¿cómo se llama? Un link para AliExpress con un costo de envío de 10.000 y le salía como de 60.000 pesos, la verdad. Lo encontraron bastante barato. Entonces, en un ratico que hablemos acerca de ello, se los voy a reenviar también para que pues los que quieran, hasta yo voy a pedir uno, porque ya aquí en el lugar donde estoy tengo tanta instrumentación, ¿no? Voy a aprovechar eso. Grupo C, dale un momento, por favor. Aquí está. Voy a darlo aquí a la mano para dentro de un rato reenviárselo a ustedes también. ¿Listo? Entonces, sí se va a hacer el programa de hoy directamente. Empecemos con la parte de los circuitos básicos. Así, güey. Hablábamos en la clase inmediatamente anterior por allá con nuestro amigo Tinkercad del circuito básico como lo era este señor, ¿no? Asociábamos un valor de fuente, valor resistivo y un señor LED, ¿sí? ¿Qué decíamos acerca de este circuito? Bueno, este era LED, resistor o resistencia, como lo quieran llamar, y esto sería fuente. Que también puede ser una batería que no lo alcanzamos a utilizar. Batería, para que ustedes lo examinen y lo asocien directamente de pronto con una batería también, no solamente que puede ser una fuente. Incluso podemos colocar acá un interruptor. De tal forma de que si está abierto, pues no hay un flujo de corriente, y si está cerrado, sí hay un flujo de corriente. ¿Cómo circula la corriente por aquí? Convencionalmente, de esta manera. ¿Sí? Y que otra, obviamente, debiéramos asociar niveles de voltaje, más o menos, voltaje de la resistencia, más o menos voltaje del LED. ¿Sí? Hablábamos de alguna manera que quien limita ese paso de corriente a través de este circuito es la señora resistencia que vamos a colocar por acá en color amarillo. ¿Sí? Prácticamente es la que protege, la que cuida el circuito, prácticamente. Porque si la aumentamos o la disminuimos, de alguna manera, pues, ella es la que de alguna manera, valga la redundancia, ayuda a que exista un mayor flujo de corriente o un menor flujo de corriente. ¿Sí? ¿Alguien ha calculado esa resistencia? Muchachos. O sea, profe, pero en general, o sea. Sí, en ese circuito, si yo tengo un LED rojo, por ejemplo, que hablábamos de las características del LED rojo, la clase anterior, ustedes saben que si es rojo, pues tiene un consumo de voltaje distinto a que si fuese blanco, ¿o no? ¿O no sabían eso?
No, yo no sabía eso. Sí, profe. ¿no? Bueno, me parece que el que consume más es el blanco. Sí, por eso, exactamente. Entonces, miren, hay algunas personas que no lo saben. Bueno, entonces vamos a hablar del circuito paso a paso y desde cero. Vamos a empezar de la siguiente manera. Las baterías, eso lo vamos a llamar 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a empezar con las baterías, con la fuente. Esta simbología, mira que aquí la hice con más, lo puedo hacer así. 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 O puede ser incluso así. Sigue siendo la misma batería. Vamos a hablar primero de las baterías. O fuente en DC. ¿Qué pasa? La primera es una batería de 3 celdas. La segunda es una batería de 2 celdas y la tercera es una batería de 1 celda. ¿Sí? En su momento o ahorita les voy a dejar una pequeña consulta acerca de ello. Yo creo que visualmente ya saben por qué es una batería. Yo coloqué por acá una, es 3. Visualmente se ve porque es una batería de 3 celdas, ¿cierto? Vemos que tiene en pares, la raya larga es el positivo y la cortica es como el negativo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 3 pares de la misma, tiene 3 celdas. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos la batería, mire, internamente voy a tratar de hacer lo posible. Tiene esto, de aquí salen sus pines rojo que es positivo y negro que es negativo. ¿Sí? Si por ejemplo tengo una celda 1, una celda 2 y una celda 3, porque vienen repartidas así de esa manera, una encima de la otra, pero que son muy delgadas, muy probablemente se está conectando. Tengo el pin positivo aquí y tengo un pin negativo acá. Y obviamente cada celda tiene que tener un pin positivo y un pin negativo. Y en este caso, cada celda, digamos que está midiendo 1.5 voltios. 1.5 voltios, 1.5 voltios. ¿Cómo se está interconectando? ¿Cómo se va a interconectar esa señorita? Entonces, miren, este positivo va a salir directamente. Y el último negativo de la última celda, pues también. Y dirá, bueno, hasta el momento no estamos haciendo nada. Sí, efectivamente. Pues, ¿qué vamos a hacer? Conectamos el negativo de la primera celda con el positivo de la segunda celda. Y el negativo de la segunda celda con el positivo de la tercera celda. ¿Qué estamos haciendo? Una conexión en serie de las 3 baterías. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos directamente. Y eso asocia a este comportamiento. Vamos a colocarle A y A. Eso es esa misma batería que tengo ahí. ¿Cuál sería mi voltaje de salida? ¿Quién me puede decir si tengo 3 resistencias en serie? Perdón, 3 fuentes en serie de 1.5 voltios. Profe, sería 4.5. Exactamente, se suman. Serían 4.5 voltios. A eso se asocia el comportamiento de las celdas de las mismas. ¿Sí? Y estamos hablando directamente y físicamente de batería, que va a ser de alguna manera lo más común que ustedes van a encontrar. ¿Vale? Bien. Obviamente, pues también podemos encontrar como simbología esto, más o menos, una forma circular. ¿Sí? Alguno dirá, profe, podemos encontrar fuentes de este tipo, las que vienen como un rombo, para las personas que ya vieron circuito y demás. Acuérdense que estos son fuentes dependientes. ¿Sí? Y en la vida real, las fuentes dependientes de otro parámetro no existen. Solo existirían de alguna manera las fuentes independientes, perdón. Incluso las fuentes de corriente físicamente también son inexistentes. No hay ninguna fuente que de alguna manera solo me proporcione corriente, sin proporcionarme un nivel de voltaje. Entonces, por eso ya se asocia más directamente las baterías. ¿Sí?
Hay baterías de ion de litio, hay baterías de diferentes tecnologías, las famosas baterías LiPo, etcétera, etcétera. Pero pues son parámetros que tienen que ir ustedes asociando, ¿no? Normalmente se dice que, bueno, baterías, las más utilizadas últimamente en nuestro ámbito son las famosas de ion de litio, las baterías LiPo, ¿sí? Y pues obviamente las baterías se pueden conectar o tanto en serie como en paralelo. En serie nosotros, ¿qué es lo que estamos aprovechando? ¿Quién me puede decir? Es muy parecido a como conectar unas resistencias en serie. El voltaje, profe, ¿no? Que uno puede Estas, aumentar el voltaje de las baterías, exactamente. ¿Y qué pasa con la corriente? que es la misma. Exactamente. ¿Y si las conectamos en paralelo? Aumenta, el voltaje es el mismo, pero la corriente aumenta. Exactamente. Esa es la diferenciación. ¿Listo? Por favor, aquí vamos a hacer un pequeño, ¿sí? Y me van a consultar acerca de las baterías, ¿sí? Próxima clase apenas iniciemos. A cualquiera le podemos preguntar acerca de baterías. Entonces, ¿por qué la dejo así como general? Ojo, obviamente, pues batería es nuestro ámbito, ¿no? Ahí van a encontrar los tipos de baterías, ¿sí? Y la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología hay? Y van a encontrar baterías LiPo, que de pronto en nuestro ámbito es lo más común y lo más comercial. LiPo. Pero bueno, hay otro tipo de tecnologías también. ¿Listo? Eso es más lo que se puede decir acerca de estas señoritas, ¿no? Acuérdense que tenemos, por ejemplo, las baterías de dedo, ¿sí? Eso le llaman ustedes las de dedito, que pueden clasificarse en A, AA o AAA, que son las más chiquiticas, ¿sí? Pero también las pueden encontrar en sí como un encapsulado redondo, el cual tiene por acá como un círculo y el otro es como un hexágono, si no estoy mal, ¿sí? Que son las famosas baterías de 9 voltios. Pero también podemos encontrarlas como unas baterías, que son que es como vienen los encapsulados más o menos de las que les digo, las de LiPo, que son como una laminita y tienen sencillamente dos cables de salida, un cable rojo y un cable negro, son planitas, parecidas a las de celular, ¿sí? Ese es otro tipo de encapsulado que ustedes pueden llegar a encontrar o a tener directamente asociado con lo que son las baterías, para que los conozcan también. Y bueno, bueno, de pronto alguno haya destapado las baterías de su computador, parecen baterías de deditos circulares, pero no tienen por acá el pincito, son planas por los dos lados, ¿sí? Y vienen con un recubrimiento normalmente verdoso o color pastel o algo así, y no tienen las típicas marcas, vienen así de esta manera, para que de todos modos también pues las vayan mirando. Ahorita de pronto antes de iniciar con Tinkercad con el circuito básico y montándolo, se las muestro directamente, ¿vale? Pero para no estar cambiando de pantalla en pantalla, nos demoramos un poquito más. En cuanto al 2, el 2 asociamos el comportamiento resistivo, a resistencia o resistor. Muchos dirán, profe, pero eso no hay mucho que hablar. Sí, la verdad sí hay mucho de qué hablar. Que lo coloque por acá en serie. Paralelo. Sí, no me detengo tanto en esto porque estos son temas que debieran haber visto por lo menos en circuitos 1. Entonces estoy haciendo un recuento y una ayuda directamente. El resistor. Bueno, ustedes normalmente conocen un encapsulado de este tipo, pequeñitas ellas, con líneas por acá de colores. ¿Sí? Ojo, esas resistencias pues se asocian al comportamiento de la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, ¿sí? Pero también debieran obedecer a algo que se llama potencia. Y ya sabemos que la potencia la podemos calcular de alguna manera como I cuadrado por R o como B cuadrado sobre R. ¿Sí?
¿Y qué pasa? Que ellas también vienen clasificadas por tamaños. Las resistencias pueden ser de 1/8 de vatio, o pueden ser de 1/4 de vatio, o pueden ser de medio vatio, o pueden ser de 1 vatio, pueden ser de 5 vatios, y así sucesivamente, no sé, 100 vatios o más. ¿Sí? De 1 vatio en adelante tienen un encapsulado diferente, color blanco. ¿Sí? Color blancuzco. Que son las famosas resistencias cerámicas. ¿Sí? Ya no son las típicas de colores. Estas sí siguen siendo así, hasta las de 1 vatio incluso. Son unas resistencias de colores típicas. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que calculemos circuitos y vayamos a calcular la resistencia que vayamos a utilizar, ya vamos a hacer el ejercicio en Tinkercad, hay que calcular la potencia que va a soportar esa resistencia, ¿no? Todo dependiendo del voltaje y la corriente que pase sobre la misma, porque si no la resistencia se nos daña. Dígame. Profe, yo tengo una duda. Digamos, en el caso, digamos, cuando uno está haciendo un cálculo, bueno, y uno calcula una resistencia que no es comercial y utilice, Ajá. digamos, bueno, la forma de serie, que es para aumentar, digamos, sumar, ahí la potencia ahí se calcula sumándola o como la cosa, igual que cuando está en paralelo, la potencia se suma o porque yo estoy perdido. Sí, sí. Obedece casi al mismo principio de serie paralela. Lo que pasa es que, como tal, tú debes calcular en la resistencia que pasa, perdón, la potencia que pasa por cada resistencia. ¿Sí? Entonces, ojo, si tienes dos resistencias de valores diferentes en serie, pues vas a calcular la potencia que va a pasar por una y la potencia que va a pasar por la otra, porque van a pasar voltajes distintos. A ver si de pronto te alejas del consumo de potencia que la puede dañar. ¿Sí? Ahorita también podemos hacer el ejercicio, no se preocupe, ¿listo? ¿Vale? Listo, Bueno, profe. recuerden, por favor, no quiero estar cambiando de pantalla ahorita porque siempre se nos pasa muy rápido el tiempo a las 6 de la mañana, son las 6:30. Vamos para allá. Bien, y pues eso de alguna manera es lo que podemos asociar con la resistencia, ¿no? En realidad ya habíamos hablado de resistencia o de resistor directamente, ¿sí? Lo que de pronto nos faltaba hablar un poco, y eso sí nos vamos a detener, es en ese parámetro 3, que es el diodo. En este caso, el diodo LED. ¿Por qué? Porque los LED tienen una característica interesante, ¿sí? Yo les decía en la clase anterior, por ejemplo, el LED rojo, el amarillo, el amarillo, el verde, rojo, amarillo, verde, ¿cuál otro? Creo que esos tres, ¿sí? Tienen sus características muy parecidas, mas no idénticas, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Consumen casi que el mismo voltaje y casi que la misma corriente. Mientras que los poco convencionales, como lo son el blanco, el violeta, el azul, hay uno que es como verde azul, ¿sí? Es lo que llaman las señoritas aguamarinas, tienen un consumo distinto de voltaje y corriente. Ojo con eso. Otra cosa, el consumo de los mismos también se asocia por su tamaño. Hay LED mucho más grande y que directamente, ojo, el fabricante como tal es quien nos dice de alguna manera cuánto consume, ¿sí? Decir, no, por tamaño, mire, este LED ya no consume 2 voltios, sino 2.1 voltios. Y más que no es rojo, amarillo o verde, sino que es blanco, entonces súmele no sé, un 0.7, un 0.8, un 0.9 más, ¿sí? Ahora sí vamos a cambiar un poquito por acá, voy a compartirles pantalla para que seamos un poquito visual y veamos esa parte. Regálenme un segundo, por favor. Bien, mientras esto va cargando,
lo que les estaba comentando era lo siguiente, porque vi que a algunos les llamó la atención bastante eso, ¿sí? Resulta que los LEDs como tal tienen una característica primordial. ¿Cuál es esa característica primordial? La característica primordial es que el LED como tal, por sus componentes físicas, ojo con eso, por sus componentes químicas, perdón, produce un color de luz de acuerdo a su color. ¿A qué hago referencia? Que no es la típica bombilla de color amarillo que yo le tengo pintado el recubrimiento y si el recubrimiento es amarillo, pues yo lo veo amarillo. Si el recubrimiento es rojo, yo lo veo rojo. Si el recubrimiento es verde, yo lo veo verde. No. Los LED como tal, perdón, producen si es verde, producen una luz color verde. Sus componentes químicas son las que hacen que produzca una luz de color verde. Sus componentes químicas son los que hacen que produzca una luz roja pura. Y así sucesivamente para cada color. Por eso, cada LED tiene una característica distinta o tiene unas características completamente distintas, ¿sí? En la siguiente tabla, que van a ver a continuación listo, en este momento, los LEDs también hay de dos tipos, que son los LEDs simples y los LEDs a chorro. ¿Cómo ustedes clasifican esos señores? De la siguiente manera, muchachos. El LED rojo simple, primero que todo, es más económico. El LED a chorro es un poquito más caro, pero hablo poquito porque eso es en el orden de los 50, 70, 100 pesos. ¿Cómo los diferencia? Si usted los alimenta, el LED a chorro y apunta a la pared, muy probablemente usted va a ver reflejado como si fuese, pues no como un láser, ¿no? Pero sí va a ver reflejado que la luz pega hacia donde usted apunte. Mientras que los LEDs clásicos, no, ellos la dispersan ahí mismito, ¿sí? Entonces, también dependiendo a ello, tienen su uso aplicación. Como podemos ver en pantalla en la tabla, un LED rojo clásico consume alrededor de 16 voltios, perdón, 1.6 voltios. El LED rojo ultrabrillante, que sería el LED, el rojo a chorro, produce alrededor o consume alrededor de 1.9 voltios. El LED amarillo se dice que entre 1.7 y 2 voltios, sí, no se sabe exactamente. El verde alrededor, ojo que estoy diciendo alrededor, no son valores exactos. El verde 2.4, el naranja 2.4, el blanco, que a uno a veces le gusta tanto, miren, 3.4 voltios. El azul cobalto y el morado, ¿por qué dejo un paréntesis con estos señores? Porque resulta que la componente química para producir luz de color azul y luz de color morado es compleja. Van a ser los LEDs que menos van a encontrar, no son tan comunes. No digo que sea difícil, pero es poco común y son más costosos. Y miren que su consumo es alrededor de los 3.6 y el morado de 4.6 voltios. No es despreciable, ¿sí? Ojo con esa parte. Entonces, de alguna manera hay que tener en cuenta ese consumo. Miren, por ejemplo, acá hay una tablita muy interesante también, vamos a cambiar, en donde me asocia el tipo de LED, en este caso LEDs de alta luminosidad, el azul y el blanco, que son los que más consumen 3.7 voltios, y aquí sí me asocian el nivel de corriente que consumen, ¿sí? Dependiendo del tamaño, acuérdense de ello. Miren, alrededor de 20 miliamperios, pero ojo, ese 20 miliamperios muy probablemente asocia el 100% de su luminosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que ese LED alumbre pues con menor intensidad. Si yo lo quiero al 50%, pues paso una corriente o trato de pasar una corriente de ¿cuánto? 10 miliamperios, ¿sí? Si lo quiero a una cuarta parte de su luminosidad, pues paso por ese LED 5 miliamperios, ¿sí? Ahora bien, miren que la tablita me asocia como calculadora. Ay, no, mire, usted debe utilizar una resistencia de 415 ohmios, o de 540, o de 2000 ohmios, o de 2080 ohmios. Bueno, por favor, evitemos ese uso de esas señoritas.
cabe resaltar que aquí sí me están diciendo si utilizas una alimentación o una fuente de alimentación de 12 voltios. Entonces aquí sí es válido. Pero si usted ve que no le dicen de cuánto es la fuente y le dicen no, coloque esta resistencia, ahí estamos en un error. Por eso vamos a aprender a calcular esa partecita en este momento también, antes de empezar a simular. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto, genial. Entonces vamos a volver acá nuevamente a la pizarra, hacemos el cálculo y nos vamos a la simulación. Ya estamos en la pizarra en blanco, sí, ya lo vi. Listo, resulta que yo por X o Y motivo, sí, en este caso, tengo una fuente de 32 voltios. No tengo más. Y quiero encender mi LED, ¿sí? Quiero tener ahí un interruptor. Obviamente, pues ya dijimos que debiéramos asociar para proteger ese LED. ¿Qué color quieren que asociamos? A ver. Rojo, amarillo, verde, naranja, azul. Morado, profe, el más grande. Morado. Listo, morado que era como el poco convencional, ¿cierto? Ya voy para allá entonces. Mira, vamos a ponerlo por acá incluso, vea, a que se vea morado. ¿Sí? Morado. Eso quiere decir que tenemos un consumo asociado de más o menos 4.6 voltios, ¿sí? Y dependiendo de la luminosidad que yo quiera, si lo quiero al 100%, si no sé, si lo quieren al 50%, si lo quieren al 10% o al 25% mejor. ¿Cómo lo quieren alumbrando? ¿Al 50, al 100? Al 50. Al 100, al 50, pero eso es empatado. Otra persona, ¿quién dice algo más? Bueno, por ahora vamos a ponerlo al 100. ¿Listo? 20 miliamperios. Al 50% deberían ser 10 miliamperios. Y al 10% o al 25%, unos 5 miliamperios. ¿Sí? Ya sabemos esos datos, ¿no? La pregunta es qué resistencia debiera haber ahí. Si nos guiáramos de la tabla sin saber que allá decía la alimentación, pues debiera existir una de 390, 400 ohms. Vamos a ver cómo sería eso por acá con esa resistencia o con esa fuente de 32 voltios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si ya sabemos que el LED, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces vamos a hablar de las características del LED. Voltaje del LED, 4.6 voltios. Corriente del LED, 20 miliamperios. Perfecto, sí me gusta. Vamos con los datos de la resistencia. Voltaje en la resistencia, pues muy fácil, ¿no? Si tengo una fuente de 32 y tengo un LED de 4.6, pues se lo restamos, ¿no? Y lo restante es lo que va a caer en la resistencia. ¿Cuánto sería 32 menos 4.6? ¿Cuánto es 32 menos 4.6? 27.4, ¿no? 37. 27. Sí, 27, bro. Yo copio lo que ustedes me dicen, ¿no? Ahora sí les creo. 27.4, no se nos olvide. Listo, sobre esa resistencia está cayendo ese voltaje que no es despreciable, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la corriente del LED? Perdón, ¿cuál es la corriente de la resistencia? ¿Cuál es la corriente que va a circular por la resistencia? Pues tendrían que ser los 20 miliamperios, ¿no? Claro que sí, 20 miliamperios, porque resulta que lo que tenemos es un circuito, en este caso, de orden serial, ¿sí? Y eso hace que yo tenga la misma corriente en todo momento. Vea usted, esto salió muy fácil, porque es que resulta que la resistencia, según la ley de Ohm, que es igual a I por R, el voltaje, si
Si yo despejo mi resistencia, lo que tengo es voltaje sobre corriente, ¿no? Eso quiere decir que mi resistencia va a ser igual a los 27.4 voltios sobre los 20 miliamperios. ¿Cuánto es ese valor resistivo? ¿Cuánto es ese valor resistivo? ¿1.37K sería ahí? 1.37 kilo ohms. Efectivamente. Y de esa manera la calculamos. ¿Sí? De esa manera es que se calcula la resistencia teniendo en cuenta la fuente. Y miren que no se parece nada a lo que habíamos visto. Se supone que según la tabla, si no hubiésemos visto el consumo, era alrededor de 390K, 390 ohmios. Y 390 ohmios de 1.37K está bastante lejos. Ahora bien, no hemos terminado. ¿Qué nos falta calcular para saber qué resistencia utilizar? La potencia. La potencia es igual a voltaje por corriente. Es decir, a los mismos 27.4 voltios multiplicado por los mismos 20 miliamperios. Por favor, ¿cuánto es la potencia? $548. Vamos a hacerlo 0.548. O lo mismo que decir 548 miliwatts, como lo quieran ver. ¿Listo? Bien. Pero entonces vamos a asociar los tamaños también de las resistencias. Entonces ya les voy a mostrar también para saber qué tipo de resistencia utilizar. A ver, un segundo, ya les muestro. Aquí está, ya les voy a compartir nuevamente. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tenemos en pantalla, muchachos. Miren que lo interesante, esta gráfica no la había visto, y la estoy viendo mejor el día de hoy. No sé si haya otra más chévere por acá, pronto que se vea mejor, con más definición. Esta creo que se ve mejor. Sí, creo que se ve mejor esa imagen. Aquí no asocian la de 1/8 de vatio, pero es mucho más pequeña que la de 1/4. Pregunto, 1/8 de vatio, ¿cuánto es? Nos serviría una resistencia de 1/8 de vatio. ¿Cuánto es 1 entre 8? ¿Cuánto es 1 entre 8? 0.125. 0.100. Y la potencia que disipa o que va a disipar esa resistencia es de 0.548. ¿Nos sirve o no nos sirve? No nos sirve, se quema. No nos sirve. Se quema, se achicharra. Ah, seguimos con la que sigue, valga la redundancia. 1/4 de vatio. ¿Cuánto es 1/4 de vatio? Tampoco, 0.25. 0.25. Se achicharra. Seguimos. Medio vatio. ¿Cuánto es medio vatio? Bueno, eso sí todos sabemos. 0.5. Tampoco nos sirve porque se va a calentar mucho. Posiblemente no se queme, pero se va a hervir esa pobrecita. Entonces, ¿qué debiéramos utilizar? Aquí debiéramos utilizar. Exactamente. Ahí debiéramos utilizar una resistencia de 1 vatio o 2 vatios, preferiblemente, para que no se caliente en ningún momento. ¿Sí? Ah, ¿qué les quería mostrar también? Si están viendo las resistencias de color blanco, ¿sí ven eso blanco que está ahí, todo extraño? Sí, señor. Esas son las resistencias o las famosas resistencias de orden cerámico. ¿Por qué? Perdón, porque estas resistencias pues son de disipación de calor, que soportan mucha más potencia directamente, ¿sí? Joules.
Te pueden poner como una plancha prácticamente y no se van a quemar, no se van a dañar, soportan muchísima potencia. Miren, 15 vatios. Hay resistencias de hasta 50 vatios, 100 vatios, como lo quieran ver, como lo quieran llamar. ¿Sí? No se asusten cuando vean estas cositas blancas así de ese tamaño. Es para ellos, son especiales para soportar calor, potencia, ¿sí? Para disipar energía en forma de calor. Si usted la utiliza en su protoboard, dependiendo de la aplicación, mucho cuidado, porque si no calcula bien y se calienta mucho, pues muy probablemente en su protoboard lo que va a tener es un hueco enorme. ¿Sí? Mírenlas, aquí se ve de pronto también de forma clara, en este momento. ¿Listo? En las resistencias de 1 vatio también vienen así cerámicas, se llama esto, porque eso es una cerámica, así como suena. Si usted la toca y todo, va a tener la textura de una cerámica pura como tal, ¿sí? Entonces vamos a volver nosotros por acá. Y ya volvemos nuevamente con la simulación. Para comprobar que todo lo que dijo el profesor es cierto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí necesitamos una resistencia de 1.37. Bueno, hay que buscar el valor comercial, también es cierto, pero ya sabemos el valor. Y por lo menos de 1 vatio. Ya sabemos cómo calcular eso, ¿cierto? Ya aprendimos. Entonces, ¿qué pasa? Si la fuente varía, muy probablemente ese valor resistivo va a variar, no va a ser el mismo. Ojo con eso. Voy a colocarlo por acá en color verde. Si la fuente fuese de 5 voltios, ¿cuánto sería la resistencia? Por favor, calculemos rapidito. Lo que caería en la fuente serían 0.7 voltios. Es decir, el voltaje de la resistencia serían 0.7 voltios. La corriente seguiría siendo los 20. Y la resistencia va a ser 0.7 entre 20 miliamperios. ¿Cuánto es? 20.7. 20.7 ohmios, me imagino. Sí. 20.7 ohmios, imagínense ustedes. Profe, Dígame. me surgió una duda, digamos, bueno, en el caso de que uno no encontrara, o solamente Hijo, no sé, tu internet creo que está molestando, no te entiendo, no estoy entendiendo nada. Estamos entrecortados. Háblame nuevamente, a ver. Profe, ¿me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Bueno, profe, es que me surgió la duda, digamos, en la cuestión de que me dijeran, usted tiene esa resistencia de 1.37 kilowatts. Ajá. ¿Qué? Kilo Ohmios. ohmios. Y tiene que soportar esa potencia, pero no hay esa resistencia en el mercado. Bien, digamos, haga una configuración con una resistencia de 1/8 de watts. ¿Ahí cómo Ujú. sería, profe? Porque tengo que checar si pues estoy perdido, no hay yo cómo. O sea, que la hagas funcionar con 1/8 de watt. Sí, digamos, hacer la configuración, digamos, para que funcione con, digamos, digamos, con esa resistencia, Ah, pues ahí esa tendrías que, potencia. ahí tendrías que bajar la potencia, ¿sí? Y ya la bajamos, mira, con una fuente de 5 voltios, lo que vamos a tener es 0.7 por 20 miliamperios. ¿Cuánto es? Que no es 0.7, es hasta menos, pero vamos a colocar 0.7 14. por 20 miliamperios. ¿Cuánto es? 14, profe. 0.014, ojo con eso. En este caso la potencia sería 0.014 watts. O sea, 0.14 miliwatts, si no estoy mal. O sea que una resistencia de 1/8 de vatio fácilmente te serviría. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 1/8 de vatio? ¿Cuánto habíamos dicho que era 1/8 de vatio? 0.125. Fácilmente sirve. ¿Sí te diste cuenta cómo? Pues bajo la fuente, el voltaje de la fuente,
Y obviamente pues va a bajar el voltaje en la resistencia. Y si baja el voltaje en la resistencia, baja la potencia. Profe, una pregunta, y digamos que por más que sea un octavo de vatio, esos 0.025 que faltan no hace que se caliente por lo menos un poco la resistencia. Pero es que la potencia disipada es de 0.014, no es ni siquiera la mitad. Si fuese por lo menos un poco más de la mitad, se calentaría un poco. Pero es que va a disipar 0.014 y la resistencia soporta 0.125. ¿Cuánto es 0.125 entre 0.14? ¿Cuánto es? 0.125 entre 0.014. 0.89. Es 8.9 veces más grande la resistencia, la capacidad de disipar. Si estuviese por lo menos una vez o dos veces, se alcanzara a calentar. Pero está 8.9 veces más grande. O sea, estamos sobrados con una resistencia de 1/8 de vatio. ¿Estamos claros? La persona que me preguntó cómo bajarlo. Por eso siempre hago el ejercicio con una resistencia, perdón, con una fuente de 32 voltios. Para que usted se vea obligado a calcular la potencia y efectivamente se le venga a la mente esa pregunta que me acabo de hacer. ¿Sí? Y luego, bajando el voltaje, de notar que cambian los valores resistivos. Y si cambian los valores resistivos y la fuente, pues cambia el nivel de potencia. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor, la persona que me preguntó, que no vi el nombre? Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, me voy a desconectar 2 minuticos, lo que les había dicho. Bueno, 5 minuticos, tengo que ingresar a otra reunión, dar una cosita ahí y vuelvo nuevamente con ustedes. Por favor, me van a consultar esto, pull up, mientras tanto, y pull down. Sí, pull up y pull down. Faltó la N, down. ¿Sí? Configuración, son dos configuraciones, pull up y pull down. La vamos a ver acá, son unas configuraciones asociadas con algo que se llama pulsador, ¿sí? Que es como un botoncito, y la vemos, la proyectamos directamente en Tinkercad, hacemos uso de ella de igual forma con la parte del LED y continuamos, ¿listo? Entonces me dejo ahí con la consulta, ya me vuelvo con ustedes nuevamente, ¿listo? Vale, profe. Bueno, muchachos. Entonces, profe, la grabación la dejamos ahí normal. O ninguno conocía la panorámica de Tinkercad. Ya se lo vieron todos, ¿cierto? A estas alturas, yo creo que sí. Contésteme, porfa. Sí, la clase pasada, la mayoría, ¿no? Por eso digo, pregunto si todos, porque hacían falta Profe, algunos. pregunta, ¿es necesario pues manejarlo? Si digamos yo quisiera manejar Proteus o Simulink, no pasa nada. No, no pasa nada. Si usted tiene las otras herramientas, no pasa nada. Lo que pasa es que, como siempre les digo, yo me enfoco hoy, irónicamente, a la persona que de pronto esté más, con menos conceptos, por decirlo así, que se le dificulte un poquito más. Porque de ahí para adelante es ganancia, ¿sí me entienden? Entonces, este software o uno lo pueden tener en cualquier momento. Si alguno no tiene una buena máquina y se le atasca con Proteus, entonces abre la página de internet y lo tiene. Pero por eso les mostré las herramientas en la clase anterior. Multisim, Tinkercad, Proteus. Si usted sabe manejar cualquiera de ellas, cualquiera puede utilizar, no hay problema, ¿vale? Bien, voy a compartir pantalla en este momento. Dáleme un segundo.
Entonces, para compartir desde Tinkercad, la persona que lo vaya haciendo desde Proteus, si quiere ahorita en un momento me comparte pantalla si haces el ejercicio a la par conmigo para que también vean desde otro punto de vista. ¿Listo? Listo, todos estamos ahí, ¿no? Para los que quieren estar conmigo directamente en la pantalla de Tinkercad. Vamos a hacer el ejercicio del LED de casualidad, ¿sí? Que era como, de alguna manera, a ver si es verdad lo que dijo el profe, ¿sí? Vamos a hacerlo incluso con un par de herramientas, con una batería o con una fuente también de verdad, ¿sí? Acuérdense que si no aparecen aquí los elementos completos, en la parte superior donde dice componente, nos vamos a todos. Ahí, clic, cambiamos a todos. Creo que ahí pasó rápido. Y ahí sí nos van a aparecer todos los componentes. Y vamos a buscar la fuente. Fuente. ¿Qué dicen? Bueno, esta es otra, ¿no? Sé que pueden haber personas que apenas están aprendiendo el uso de una protoboard y demás, o todos han utilizado protoboard. ¿Me confirma, por favor? Si hay una sola persona, utilizamos protoboard acá directamente. Yo, profe, yo no usaba eso. ¿No? Listo, perfecto. ¿Sí ven por qué les digo que a veces utilizo los software más sencillos para empezar? No pasa nada. Bueno, hijo, mira. Y para los que de pronto les haya dado penita por ahí. La protoboard funciona de esta manera. ¿Sí? Es esta cosita que tenemos acá en pantalla. Si yo me paro acá en esta línea, ¿sí te estás dando cuenta que se me pone toda la línea verde? Por favor, me contesta. Voy contigo Sí, directamente. señor, sí, eso está claro que lo explicó la clase pasada. Bueno, exacto. Toda la línea completa. Lo mismo pasa con esta, ¿sí? Con Y los estas pequeños. son columnas, ¿sí? Estas son columnas. Vamos a denotarlo entonces. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar por aquí el positivo y por aquí el negativo. Prefiero que respete los colores. El negativo siempre debe ser o marrón o negro. El positivo, si es 5 voltios rojo, si fuese 12 voltios amarillo. ¿Listo? Entonces mira que ya tenemos que toda esta línea es tierra o negativo y toda esta línea es positivo, ¿sí? O fuente. Y si queremos unirla con la de abajo, pues positivo de acá con positivo de acá y negativo de acá con negativo de acá. Y ya tenemos las líneas tanto por arriba como por debajo, ¿sí? Ya tenemos alimentación por los dos lados. Eso es lo importante. 1, 2, 3. Vamos con la fuente, con la resistencia. Voy a colocarla en cualquier lugar. Y el diodo. Algo que no hablamos del diodo, ¿sí? O no sé si se lo mencionaba en la clase anterior. Si se dan cuenta que el diodo tiene como una parte redonda y la otra parte es como planita. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. La parte plana, ojo con eso, la parte plana es tierra o la parte negativa del diodo, la parte más negativa. Entonces debiéramos buscar la forma de que quedase así. Pues mira, voy a colocarlo, por ejemplo, por acá. Esta es la parte negativa, voy a bajarlo un pin más, 2 pines más. Esta es la parte negativa, entonces, ¡pum!, para tierra. Y la que queda es la parte positiva, pero esa parte positiva dijimos que iba a ir conectada. Vamos a mover la resistencia. Iba a ir conectada a la resistencia, que es esta. Las vías normalmente me gusta hacerlas de color verde, otro color que no sea el de tierra, ¿sí? A veces dicen que es neutro, pero o azul, o otro color naranja, etcétera, etcétera. Y luego voy a conectar mi resistencia, ¿a qué? A la alimentación. Eso es todo lo que vamos a hacer. La fuente, ¿de cuánto la colocamos, muchachos? 32, ¿cierto? La primera. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Bueno. Vamos a colocarle un switch a esto como para que vayan ustedes también involucrándose con la instrumentación. Vamos a buscar algo por acá que sea como un switch. O un pulsador, no, mejor un switch. Vamos a buscarlo, ya se los voy a mostrar. No veo. Míralo a este. Un interruptor deslizable, ¿sí lo ven? Voy a sacarlo y lo voy a colocar por acá.
¿Cómo funciona ese interruptor deslizable? Muy fácil y sencillo. ¿Sí? Para que sea un switch de abrir y cerrar, yo lo que necesito es interrumpir. Entonces solamente voy a utilizar el centro y un costado, sin polaridad. Como quieran lo pueden grabar. Entonces, tomo mi parte positiva, la llevo a mi protoboard a un punto en blanco, ¿sí? Y luego ese punto en blanco lo voy a conectar a la mitad. Eso es lo que acabo de hacer en este momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Mi salida qué va a ser? Pues el otro pin que les dije. Puede ser cualquiera de los dos costados. Yo voy a escoger el izquierdo. ¿Y qué voy a hacer? Ese pin a la entrada de la resistencia. Eso es todo lo que voy a hacer. Ya quedó que el encendido y el apagado depende de este señor que está aquí. ¿Listo? Bien, como les decía, si yo le doy clic a la fuente, por eso pasé esto rápido porque ya lo habíamos hablado, y yo quiero colocarle directamente un voltaje, mírelo, ahí está, 32 voltios, ya lo coloqué. ¿Cuánto nos dio la resistencia, por favor? ¿Cuánto nos dio la resistencia? Muchachos. ¿Cuánto nos dio el valor resistencia? Me parece que era 1.37 kiloohmios. Me parece, no me acuerdo. ¿Verdad que yo me quedé con el apunte acá, ¿no? Tienen toda la razón. Ahorita le tomamos un pantallazo. Efectivamente, era 1.37K. Vamos a verlo acá, 1.37K. ¿Sí lo están viendo? 1.37K. ¿Sí? Listo. Ya tenemos todo. Usted dirá, ¿esa batería para qué es? Ahorita vamos a reemplazar esta fuente, que es controlable y todo el cuento, por esa batería de 9 voltios y se van a dar cuenta que funciona de la misma manera. Pero obviamente ustedes van a hacer el cálculo para los 9 voltios. ¿Listo? El interruptor no influye en absolutamente nada, por eso no se preocupe. Entonces, ya teniendo el montaje, vamos a darle play y listo. Ahí está apagado porque muy probablemente el switch está apagado. Voy a encenderlo. ¡Tac! Encendió el LED. ¿Sí? Hay un detalle y el detalle es el siguiente. Bueno, eso es lo que no me gusta de la... Ahora sí lo salió. Que resulta que el valor que calculamos resistivo es para que el dispositivo esté al 100%. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? A ver. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el LED a casi a su 100% y eso de alguna manera no es bueno. ¿Por qué? Porque reduce la vida útil del dispositivo. Debiéramos bajarlo un poco. ¿Sí? Entonces, no sé, este valor es de 1.37. Voy a colocarlo, por ejemplo, de 1.7K. ¿Sí? Miren ahí, 1.7K. Inmediatamente se me desaparece la advertencia. ¿Por qué? Porque ya el LED no está al 100%. Debe estar por ahí a un 90, un 85%, que sería lo ideal de luminosidad. ¿Sí? Por esa causal también utilizo Tinkercad, porque sé que muchos no vienen con esos conceptos claros, ¿no? Usted dice, no, yo quiero que alumbre al 100. Ah, listo, alumbre al 100. Sí, que se dañe, vale 200 pesos, yo compro otro, perfecto, pero eso no es lo ideal. Porque usted puede estar en un lugar aislado donde no cuenta con estas herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que protegerlos. Además, si el LED no costara 200, sino que costara 700.000 pesos, pues muy probablemente usted con muchas más ganas necesita proteger el dispositivo. Y una de las formas de protegerlos es eso, no trabajarlos al 100%. Ustedes se imaginan que salgan a hacer una ruta en bicicleta y que desde salgan tienen que ir a, no sé, 20 vatios permanentemente, 16 vatios permanentemente hasta que terminen su ruta. Muy probablemente al finalizar van a llegar reventados, si no se revientan en transcurso de la ruta. Es exactamente lo mismo, de esa manera. ¿Estamos claros? Sí, señor. Vale, perfecto.
¿Todos hicieron el ejercicio o no? ¿O apenas lo van a montar? No, pues, Sí, ya. Bueno, hagamos algo. ¿Quién me puede hacer el favor de tomar un pantallazo y subirlo al grupo de WhatsApp? Voy a cambiarlo por la resistencia de 9 voltios para que ustedes calculen los valores resistivos. ¿Es alguien que me haga el favor y tome una captura de pantalla y lo suba al grupo de WhatsApp? Y ahorita les doy un tiempito para que termine, porque ya nos quedan ahí los 20 minutos. Igual lo que me interesa es eso, ya salir de mediciones, salir de circuitos básicos, para que ya podamos el día, nosotros tenemos grupo B, el día martes, ¿no? El día martes ya podamos empezar a hablar directamente de la tarjeta Arduino, que también la tenemos acá en Tinkercad, es una ventaja. ¿Alguien tomó la captura ya? Sí, profe, ya la tomé, ya la estoy enviando al grupo. Ah, listo, perfecto. Miren lo que voy a hacer, muchachos, para que vean que no hay diferencia entre el aparato, que llaman ustedes en realidad el dispositivo, que es la fuente, y una batería. Voy a darle detener la simulación, voy a eliminar esa fuente, y ahora lo que voy a hacer es conectar la batería ahí. Positivo. Vamos a ponerlo como acá, será. Sí, ahí da creo que la medida. Rojo. Y negro por acá. Señor. La cuestión es que tenemos que calcular la resistencia, ¿no? En este caso, si lo que tenemos son 9 voltios, ojo con eso, y el dispositivo, yo no había caído en cuenta, habíamos hecho el cálculo anteriormente para un LED de color violeta, ¿no? Y este señor es rojo, porque aquí no tengo violeta, creo. O si tengo violeta, de pronto consume lo mismo, el voltaje. Miren que cuando tengo la protobar, eso es lo que no me gusta, no me muestra el circulito, perdón, la parte azul que me permite cambiar. Ese es uno de los detallitos. En cambio, cuando estoy sin protobar, pues de una vez me aparece. Vamos a calcularlo para el LED rojo. El LED rojo debe consumir alrededor de 2 voltios. Vamos a suponer que consume 2 voltios. Entonces, 9 voltios menos 2 voltios, ¿cuánto es? 7 voltios, ¿cierto? Eso quiere decir que el voltaje que va a caer en la resistencia son 7 voltios. 7 voltios y los mismos 20 miliamperios, porque eso no cambia. ¿Cuánto es V sobre R? 7 voltios entre los 2 miliamperios. 20 miliamperios, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 7 voltios entre 0.35. 0.35, montanito. 7 voltios entre 20 miliamperios. Sí, señor. Pero me lo dan en ohmios, no me lo den en K, démelo en ohmios. 35. ¿Cuánto, hijo? Quería 350, ¿no? Sin el K. 350, es que no te escucho bien, Sí. te escucho entrecortado. Sí, 350, profe. 350. Listo. O sea que con una resistencia de 350 ohmios debiéramos estar al límite. Miren que me tocó sacarla y volver a ponerla para poder sacar el cuadrito de configuración si le llega a pasar eso. Listo, mire, esta resistencia es naranja, verde, marrón. ¿Sí? Si se acuerdan, el código de color es negro, marrón, rojo, naranja. Naranja 3, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, gris, dorado, plata y sin color. No se les olvide el código de color, es muy importante también. Vamos a darle a iniciar. Y listo. Miren, que irónicamente no. Estamos en el punto exacto en que el diodo está en el 100% o en el 99.9%, por eso no hay advertencia. Si yo me paso un ohmio o 2 ohmios, ya me bota la advertencia. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? La vez pasada nos pasó porque calculamos para un LED violeta y en realidad era un LED rojo, ¿no? Ojo con eso. Vamos a pasarnos por acá a 5 ohmios, 355. ¿Sí se dan cuenta? O a ver si sale la advertencia con, no sé. No, ya salió, profe. De hecho, sale la que se estalló. Sí, es que no sé por qué. No, lo que pasa es que estalla cuando coloco una de 35, miren. ¿Sí? Porque es muy pequeña. El flujo de corriente es muy grande. Ese era el ejercicio que iba a hacer a continuación. Vamos a colocar una de...
Ah, bueno, tenía que colocarle la más pequeña, ¿no? 300, ¿qué me habían dicho? 350. Vamos a colocarle a 349. ¿Sí ven que alcanza a aparecer y se quita? 340. Listo, vamos a dejarla en 340 ohmios. 10 ohmios, ustedes saben que eso es casi que insignificante. Y miren que ya me apareció la advertencia, diciendo, ojo, que la corriente del LED es 20.3, más o menos 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Es decir, te está pasando por un poquito. Se paga 3 y ustedes pueden traer consecuencias. Exactamente. Sí, por muy poquito que sea, nos puede traer consecuencias. Eso que esté bastante claro. ¿Sí? Si usted calculó, o sea, lo que usted calcula es el punto exacto. Entonces, preferiblemente, muchachos, cuando lo calculen, no sé, calculen en el 95% o algo por el estilo. Y si no tiene la resistencia comercial, siempre la resistencia comercial por encima, no una más pequeña, sino una un poquito más grande. No, que usted tiene 900 ohmios, no se le ocurra poner una de 800, al contrario, póngala de 1K, siempre por encima. ¿Se va a bajar un poquito la luminosidad? Claro que sí, pero ¿qué pasa? Protege esa LED. De pronto eso con las tarjetas Arduino no nos va a pasar mucho porque las tarjetas ya vienen con su resistencia protectora de pull-up o pull-down. Entonces, pero es muy importante tenerlo en cuenta para cualquier otro dispositivo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bien. Miren, por ejemplo, lo que acaba de decir el compañero. Voy a poner una resistencia de 100 ohmios. 100 ohmios. Ahí ya hay problemas. ¿Sí? Obviamente, miren, están circulando 65 miliamperios y deberían ser 20, o sea, 2 o 3 veces más. ¿Qué pasa si coloco una resistencia de 10 ohmios? Miren, Explota. y efectivamente, míralo, ¡pum! Ahí está, se reventó. Eso es lo que me gusta en este caso para las personas que están iniciando con Tinkercad. Y Profe, vamos a una ver, pregunta. Por dígame, lo menos uno si tiene un circuito y listo, se pasó una parte de flujo de corriente y digamos aparece así en la vida real, lo que hace es explota solo el LED y el resto del circuito no se explota o no pasa nada. ya vamos para allá. Eso es lo que voy a hacer, lo que te voy a denotar acá. Bueno, Vamos a ver qué pasa con el LED exactamente, mira. 395 miliamperios y debieran pasar 20. ¿Cuántos amperios más por encima está? 375. Imagínese, le estamos dando 375 veces más. Perdón, no, ¿cuántas veces? Pregunté, no, ¿cuántos miliamperios? ¿Usted O sea, preguntó cuánto? Ya le digo. 375 entre 20, ¿cuánto es? $18.75. Imagínense, 19 veces aproximadamente. Le estamos pasando 19 veces lo que soporta el pobre. O sea, ya ni siquiera se puso negro, se reventó y echó humo. Siguió echando humo incluso porque usted está dele y dele con que va a pasar todo ese montón de miliamperios. ¿Sí? Eso por una parte. Ahí en este momento usted identificó que el dispositivo se dañó. Pero por favor, 395 miliamperios por ¿cuántos voltios circula en la resistencia? 9 voltios. No, No, 10. en la resistencia. 9 voltios menos el voltaje del diodo es el voltaje de la resistencia. Pero más sin embargo, ahí se lo voy a colocar, vean. 3.95. ¿Por qué 3.95? Porque muy probablemente hay mucho más voltaje en el diodo. Pero esencialmente vamos a bajar la resistencia. Ay, otra vez, me tengo que cambiarla, no puede ser. Está muy cansoncito hoy nuestro amigo. Bueno, por lo menos para mí Tinkercad hoy está, pero no quiere camellar el condenado. Ya me toca desconectar todo. Bueno, no lo voy a medir. 9 voltios menos 2 voltios del diodo, ¿serían cuánto? 7. 7 voltios.
Ahora, 7 voltios por 394 miliamperios, ¿cuánto es? 2758. Pero, ¿2000? No, no puede ser. 7 voltios. 7 voltios por 394 miliamperios, ¿no? Mili, por 10 a la menos 3. 394 por 10 a la menos 3. 2.75. Listo, 2.75 vatios. Si usted tenía una resistencia de 1/8 de vatios, la achicharró. Si tenía una de 1/4 de vatio, la achicharró. Si tenía una de medio vatio, la achicharró. Si tenía una de 1 vatio, echó humo. Si tenía una de 2 vatios, se calentó y puede que se haya dañado. Si tenía una de más de 2 vatios, sí está funcionando. O sea, la resistencia se puede dañar primero que el LED. Y puede que el LED no se llegue a no dañar. Es como sería como mi única protección antes de. O sea, todo depende de eso, de cómo usted escoja cada uno de los dispositivos. Si usted escogió bien la resistencia, pues sí, se dañó el LED. Si no, pues achicharró la resistencia. Puede que se haya dañado el LED, como puede que no. Aquí Profe, eso, en ese caso, por lo menos la resistencia va... Vale. Este circuito básico no tiene esencialmente un dispositivo que proteja como tal el LED, ¿sí? No tenemos un fusible o no tenemos un transistor, que sería lo ideal, ¿sí? Ahora sí, hijo, cuéntame. En ese caso, bueno, lo que es la resistencia, el LED y cada cablecito va soldado con, sí, con cautil y esa vaina, ¿sí? Pero en este caso no, con protobar no, porque no es necesario. ¿No? No, la protobar viene así. Los huequitos, usted lo que hace es meter los dispositivos en los huequitos y saca cables, Ah. ¿sí? Yo no pensaba, porque a estas alturas nunca me había pasado, la verdad, primera vez. Voy a enviarle unos videos al WhatsApp para ti y para las personas que no hayan montado, como un cursito básico de que se ve ahí en la vida real cómo montar en una protoboard. Si yo tuviera una cámara de alta definición, créanme que se lo hiciera yo, pero no tengo una de alta definición, tengo una normalcita y eso se va a volver engorroso si usted tiene el internet mal. Entonces le voy a facilitar un curso para montar en protoboard y se lo voy a enviar al WhatsApp, ¿listo? Para que lo vean cómo es físicamente. Muchas gracias. Listo, no hay problema, para eso estamos. ¿Estamos claros los demás? ¿Todos bien? Muchachos, ya sabemos cómo calcular. O sea, no quiero que a nadie se le queme un LED, por favor, porque sería el colmo ya habiendo hecho todo esto. Voy a borrar esto entonces. La resistencia la vamos a necesitar. Este man ya no. ¿Quién averiguó el concepto de pull up o pull down? Por favor, ¿quién me puede decir qué es pull up y qué es pull down? Según aquí, las entradas digitales antes de pues, decirlo así, antes de iniciar, están en bajos, o sea que es de 0 voltios y después de iniciar se ponen alto, que si ya digamos puede pasar los 5 voltios que por lo general trabajan los artistas. Sí, exactamente, es una configuración. Nos quedan 5 minutos, es que me va el tiempo muy rápido con ustedes, esto me gusta mucho. Es una configuración que de alguna manera me permite que el dispositivo como tal no quede en el aire. Ojo con eso. Muchas personas, de pronto el compañero por ahí que utiliza Proteus, vienen y me colocan un switch como nosotros acabamos de hacer hace un momento. Yo coloqué el switch y sí, el switch cuando yo cierro, el circuito funciona. Perfecto. Pero cuando yo lo abro, el software, ojo, solo el software, entiende que está desconectado. Pero ahí hay un voltaje que no es 0. Puede incluso llegar a ser hasta 2 voltios. ¿Sí? Dejó de compartir. Ah, no, ya otra vez se reanudó. Ah, alguien me estaba compartiendo. Exactamente, quieto ahí el compañero que está compartiendo. ¿Sí se da cuenta cómo él conectó el pulsador en este caso? ¿Sí lo estamos viendo? Esa es la forma incorrecta, porque si usted pone un pulsador o un switch de esa manera, cuando el switch está abierto, usted no le está garantizando que hay 0 voltios.
De ninguna manera lo está garantizando. No hay forma de garantizarlo. Usted sencillamente abrió el circuito, pero si por acciones de efecto de campo, ahí se generan 2 voltios, incluso el LED puede que estuviese encendido. Entonces, en algunos casos, muchachos, por allá en, no sé, en alguna materia, lógica digital o algo por el estilo, cuando usted al parecer tenga el circuito desconectado, el LED va a estar medio iluminado. Y es por eso, porque usted no ha garantizado un correcto funcionamiento acerca de ese dato o de sus valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor, voy a compartir nuevamente pantalla acá y voy a comprobar esa partecita. Gracias al compañero que me compartió la pantalla. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a ver qué configuración es la que voy a hacer, si es pull up o si es pull down. ¿Sí? Ustedes me van a decir a ver con respecto a lo que consultaron. ¿Sí? Voy a tener acá, no sé, esta fuente de 9 voltios. Vamos a conectar esto ahí a tierra. Luego esto al pulsador. ¿Sí? Y luego la salida de este señor. Voy a atravesar. No voy a atravesar, no me gusta. Siempre en lo posible voy a tratar de hacer los circuitos sin pasar por encima para que la persona que entre y no lo haya hecho pueda concebir el resultado. Listo. Usted dirá, uy, eso está como raro, profe. Porque usted ahí en algún momento, si usted pulsa, me hace un puente, pues se va a unir el positivo con el negativo. No. ¿Por qué no? Porque hay una resistencia de por medio. El detalle es de cuánto debiera ser esa resistencia. Debería ser aproximadamente 10K. ¿Sí? 10 kiloohmios. Dirá, bueno, sí, eso es pull up o pull down. Podemos hacer un par de pruebas con un LED y con el mismo multímetro. ¿Sí? Por ejemplo, conectando este señor a tierra, que sería esta misma línea. ¿Sí? Y conectando, voy a colocarla de color negro, y conectando este señor a la salida. ¿Cuál creen ustedes que sería la salida? Este punto, ¿cierto? Sí. No, el de abajo, ¿no? ¿Es en paralelo al otro o sí? Vamos a probar. Me gusta probar. ¿Sí? Y vamos a también con este señor, vean. Vamos aquí. Y vamos acá. Que sería ese mismo punto, no hay problema. Vamos aquí con el mismo punto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle play a esto. Y si no está pulsado, pues al parecer 0 voltios. Bien, vamos a ver qué pasa si lo pulsamos. Lo reventé. ¿Por qué lo reventé? Ojo, el switch, en este caso el pulsador, está haciendo su trabajo. ¿Qué es? Si no está pulsado, 0 voltios. 0 voltios. Ojo, no está al aire, está en 0 voltios. Si estuviese al aire, marcaría 1 voltio, 2 voltios. En la próxima clase hacemos ese experimento con Proteus, ya se van a dar cuenta. Si yo presiono, él me va a pasar casi que el voltaje de la fuente, en este caso 7.63. Pero, ¿qué pasó con el LED? ¿Por qué se quemó? ¿Por qué se dañó el LED? ¿Quién me dice? Porque le falta la resistencia, ¿se acuerdan? No se nos puede olvidar. Esa resistencia que está acá hace parte del pull up o el pull down, más no del LED. Si yo coloco la resistencia, que la puedo colocar en el positivo o en el negativo, no hay ningún problema, y coloco creo que un K, habíamos calculado 100 y pico, pero para 9 voltios, ¿cuánto calculamos, muchachos? Como 330, ¿no? 350. O muy poquito. Uy, no, creo que le puse 350 acá, ¿no? Y son ohmios. Ustedes calcularon 350 ohmios. ¿Sí? Ahí está, 350 ohmios, 0 voltios, casi 9 enciende el LED. ¿Sí se dan cuenta que incluso subió la tensión? Porque como hayamos destruido el LED, pues consume mucho más voltaje.
Presiono 9 voltios, suelto 0 voltios. Presiono 9 voltios, suelto 0 voltios. La pregunta es, ¿eso es un pull up o un pull down? Pull down, ¿no? ¿Por qué pull down? Que se mantienen 0 voltios al principio sin tenerlo pulsado. Bueno, ojo con eso. En la próxima clase ustedes me tienen que tener en claro cuál es y por qué el pull up y cuál es por qué el pull down. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo yo paso a lo contrario? A que cuando no lo tenga pulsado esté en alto y cuando lo pulse me mande una tierra. ¿Qué cambios debiera hacer? ¿Qué cambios debiéramos hacer? Casi que invertir esta señorita, la fuente, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver cómo lo construimos. Miren que a veces sin saber, obviamente ustedes tienen que buscarlo. Vamos a colocar, no sé, tierra acá. ¿Sí? De este lado pues sería más bien un color verde. Y en el otro lado, esta vez sí me voy a pasar por encima, ustedes me perdonarán por el tiempo, ya les estoy robando tiempo. El que tenga que irse no hay problema. Rojo. ¿Listo? ¿Dónde debiera conectar la parte positiva y la parte negativa? La parte negativa, pues, a tierra. ¿Y la parte positiva a dónde? ¿Sí me sirve lo que estoy haciendo o no? ¿Cuál es mi salida ahora? ¿Qué pasa si la conecto acá? Vamos a ver qué pasa. No estaría Queda agarrando directa, la ¿no? resistencia. Sí. Ajá, listo, perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde la conecto entonces? ¿Qué pasa si la conecto aquí? Seguiría directa. Ah, no. ¿Seguro? Vamos a probar a ver. O sea, ahí 0 quedan voltios 0 y cuando se... y cuando lo presiono enciende. O sea que no me sirvió. O hice algo mal. ¿Qué pasó? Porque ahora quedó igual que antes. Invertí la polaridad de la fuente. Necesitamos que el switch, en este caso, el LED esté encendido permanentemente y cuando yo presione se apague. ¿Y qué pasa si colocamos la resistencia antes del switch? Mejor dicho, el switch en el medio de las dos resistencias. ¿Sí Pues sirve o no? ahí está en la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Si yo el positivo lo conecto acá y obviamente esta es mi salida. ¿Qué más hago? Pues conectar la otra parte negativa a la entrada. ¿Será que de esa Ahí forma? y algo así. Ahorita no voy a apretar el tiempo, el desorden, porque pues lastimosamente el tiempo. Sí, así. Así, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Acuérdense que eso es lo bueno del simulador. Ahí el LED está medio encendido y cuando lo presiono se apaga. Encendido, se apaga. Encendido, se apaga. ¿Sí? Vamos a bajarle el valor de esta resistencia a ver si eso es verdad. 100. Hay algo mal, ¿no? Nótese que él no alumbra como con ganas. ¿Sí? Debía haberme botado la advertencia. ¿Y las dos resistencias no tienen que quedar en el mismo valor? No, ojo, acuérdate que una cosa es la resistencia de pull up y pull down, que debe estar alrededor de los 10K. Bueno, algunas personas le meten un K y funciona, pero eso es forzar los dispositivos. Y la de LED la calculamos es de acuerdo ¿a qué? A la tensión y a la fuente. O sea, eso no ha cambiado. Lo que vimos hace un ratico de calcular la resistencia para el LED no ha cambiado. ¿Sí? Nosotros calculamos que si iban a caer 9 voltios o 7 voltios, ¿qué pasaba?
era una resistencia de alrededor de 350 ohmios y si la fuente era de 9 voltios. Si era de 32, debiera ser de 1 punto algo K. O sea, eso no ha cambiado, ¿sí? Así que esta resistencia depende directamente de la fuente. Ojo con eso, de la fuente y del consumo de LED. Pero esto no, esto es aparte. ¿Listo? Bueno, muchachos, en ese orden de ideas ya vimos el circuito básico del LED y creo que lo exprimí al máximo. ¿Qué quiero para la próxima clase? Por favor, en Tinkercad, en Proteus, en Multisim, lo que ustedes quieran, me traigan montados el pull-up y el pull-down con... Si lo hacen en Tinkercad, con Protoboard, ¿no? Por favor. Si lo hacen en Tinkercad, con Protoboard, un pull-up a la izquierda y un pull-down a la derecha, para que lo exprimamos ahí al match. ¿Listo? Y si quieren practicar el circuito resistivo ahí en la mitad, el circuito de LEDs. ¿Listo? O que está pendiente también la consultica acerca de las baterías. Esas son las cositas que tenemos para la próxima clase. Voy así despacio, vuelvo y repito, para las personas que van iniciando. Ya la próxima clase nos falta tocar todavía la parte de las tiendas. Pero bueno, yo creo que tengo ganas de grabarles un videito acerca de eso para no perder tiempo. Eso me grabo yo mismo y al fin de semana se los estaré enviando para que vean las tiendas, lo demás, y les voy a enviar unos links. Los que quieran comprar el kit lo pueden comprar. Hay unos links de entrega directa que te llegan de 3 a 4 a 5 días por Mercado Libre y otro que sí tienes que esperar un poquito más, demora unos 10, 15 días por AliExpress. Entonces, pues, vale 60.000 pesos, vale muchísimo menos. Pero pues toca esperar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces yo les voy a facilitar toda esa información. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señor. Bueno, por favor practiquen porque bueno, de aquí en adelante pues ya vamos a utilizar la herramienta un poquito más rápido. Sí, ya digamos que la parte introductoria fue hasta hoy. La próxima clase repasamos esto un poco, iniciamos directamente con la exposición de mi parte acerca del Arduino Uno, que es lo que quiero que busquen. Sí, les voy a mostrar cómo van a buscar todo, cómo nos repartimos los temas. Les formalizo directamente toda esa parte de la tarea y cómo es que se llama y los tiempos, ¿sí? Si no están establecidos bien, si necesitan más tiempo, me refiero. Y ya inmediatamente la próxima clase instalamos software y empezamos con las nociones básicas de Arduino. O sea, la próxima semana, de alguna manera, ya estaremos programando. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien, que tengan buen resto de día. Espero les haya servido la clase. Hasta luego, profe. Gracias. ¿Vale? Hasta luego.